en donde no se trata de que uno es el que manda o la que manda, ¿verdad? En un patriarcado o matriarcado, en donde se impone la voluntad del más fuerte o de la más fuerte, porque ese más fuerte aprende de que Dios es amor, entonces aprende a dedicar su fuerza al amor, ¿verdad? Al Mm. servicio, a la compasión. Y el aceptar esta complementariedad genética, también de cierta manera siento yo que es aceptar la bendición, la oportunidad de participar de uno de los, si no es que el más grande milagro que podemos palpar Sí. en nuestra humanidad, que es poder ser partícipes de ver, Mm, de, de que se geste vida mm, en nuestro ujú. ser, ¿verdad? Sí, En nuestra familia. sí. Y toda Usted- vida, como dice Santiago Benavides, toda vida humana viene de papá y de mamá. Entonces eso implica que a la hora de estar en la intimidad, en la dinámica íntima de la relación sexual, no hay un, un abuso, un aborazamiento descontrolado de un hombre, o tal vez también de una mujer, claro. puede ser, pero casi siempre es de un hombre, ¿no? Que quiere solamente satisfacer Ujú. su deseo, como si de eso se tratara nada más, ¿no? Tenemos que buscar el bien común. Mm, Y cuando hablamos de que somos uno solo, los logros de la otra persona son mm, logros míos y mis logros son logros de la otra persona. sí, Y los recursos que pueden llegar por el trabajo individual son recursos son que de los son de dos, los sí. dos. Y cuando lo vemos en todas las áreas de la vida, poniendo esta premisa de la unidad, en que somos uno, pues que Mm, somos uno de a de veras, ¿verdad? No somos uno, aquí sí, ¿no? O sea, soy uno, pero pues en mi celular yo tengo mis cosas y nadie puede entrar y no puedes ver nada mm, porque esto es mío. O este es mi dinero, ¿no? mm. O estos son mis amigos. O este es mi tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. ¿Cómo estás, Joel? Bien, ¿qué tal, Benja? Me da mucho gusto saludarte de nuevo y bienvenida a toda persona que se conecta y que escucha este podcast o nos mira en el video. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar viendo este contenido. Pues siempre es un gusto platicar contigo de muchos temas. Y pues también agradecidos por este día que en Monterrey llovió en la noche y pues nos da un poquito de frescura. Esperamos que en cualquier otro lugar donde esté también lloviendo, pues la esté pasando bien. Sí, la lluvia es un recuerdo, ¿no? De que las buenas cosas nos vienen de arriba. Sí, Sí, sí. Y nos da pues frescura, ¿no? En medio de el desierto y del calor que estamos sí, viviendo, renueva la entonces. vida. Bueno, pues el capítulo anterior, el episodio anterior, estuvimos hablando acerca de esta premisa, este fundamento de que Dios es amor, ¿no? Sí. ¿Por qué la importancia de hablar de que Dios es amor Ujú. y tener cuidado sobre cambiar esa fórmula, ¿no? Lo que implica el pensar en que amor es Dios o que el amor es amor. Y eso nos llevó en la charla a hablar también de las relaciones Ujú, amorosas, ujú. ¿no? Y empezamos a abordar o pusimos el preámbulo acerca del matrimonio y porque es un modelo que vemos en la Biblia y que es muy relevante y que Sí. vale la pena promover. Creo que es importante, Sí, Benja, subrayar que los cristianos no inventaron el matrimonio, mm, ¿verdad? sí, El matrimonio es una realidad en todas las culturas humanas y mucho antes de que existiera el cristianismo. Pero entonces, ¿cuál es el aporte específicamente cristiano acerca del matrimonio? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Nos interesa cómo el cristianismo hace 2000 años comenzó a tener una visión distinta mm, de la relación matrimonial y de toda la casa, ¿no? De la relación de todos los miembros de una casa.
Y eso es tremendo, ¿no? Porque afirmar que Dios es amor, decíamos la vez pasada, es toda una actitud crítica hacia el poder, ¿verdad? Y entonces, si el poder más grande del universo está comprometido con la compasión, con la misericordia, Dios es amor. Eso le da un mensaje muy fuerte a los poderosos en la sociedad, especialmente en la pequeña sociedad doméstica que es la casa, ¿no? En donde no se trata de que uno es el que manda o la que manda, ¿verdad? En un patriarcado o matriarcado, en donde se impone la voluntad del más fuerte o de la más fuerte, porque ese más fuerte aprende de que Dios es amor, entonces aprende a dedicar su fuerza al amor, ¿verdad? Al servicio, a la compasión. Eso lo cambia todo en la familia cristiana. De acuerdo. Y entonces, como para darle forma a la charla de hoy, quisiera que pudiéramos establecer o estacionarnos un poco en este tema del matrimonio. De cómo también la presencia de Dios y el modelo que ofrece la Biblia es un modelo interesante y que vale la pena, ¿no? Porque hoy en día también hay mucha gente que ya no le está apostando al matrimonio. Y puede ser por justa o injustas razones, pero hay un camino por el que podemos nosotros caminar para tener un buen matrimonio. Y hay un modelo que vale la pena que discutamos. Entonces, pues, si te parece, vamos a hablar un poquito del matrimonio. Y ya decía yo hace ratito que terminamos la charla hablando de 3 complementariedades que están implícitas en un modelo como el que establece Jesús del matrimonio. Y eso me hace pensar en englobarlo en una característica para ya empezar a hablar del modelo que tiene esto muy marcado en la Biblia, que es la unidad. El modelo de matrimonio que vemos en la Biblia está basado en la unidad, ¿no? Leemos que Jesús habla de esto, o sea que por lo tanto mujer y hombre dejarán a sus padres y se volverán una sola carne. O sea, y para mí el hablar de la unidad y de que nos volvemos uno implica que prácticamente es como 2 metales que se funden y se compenetran y se hacen una sola cosa, ¿verdad? Con todo lo que implica. Y ahorita vamos a hablar de ejemplos de a qué nos referimos con la unidad, pero este tema de la unidad creo que es interesante y vale la pena verlo a la luz de estas complementariedades que tú mencionabas, que son fundamentales para lograr esa unidad, ¿no? Entonces, no sé si quieres hablar de esto. Es que hacerse uno, si nos damos cuenta al leer con detenimiento el capítulo 2 del Génesis, ese hacerse uno no es nada nuevo, sino que es la recuperación del uno que está al principio del capítulo. Cuando Dios creó al ser humano, creó un espécimen humano, y a este espécimen humano le hacía falta la compañía, ¿no? Entonces el relato dice que, bueno, esa compañía no se encontró en ningún otro de los seres vivos. Tenía que ser algo igual, ¿no? Idéntico, por eso tenía que salir de ese mismo. Entonces, ese uno es un espécimen humano, se hace 2. De ese Dios saca 2. El relato dice que lo puso a dormir y le hizo una costilla, de la costilla hizo una mujer. Pero la cosa es que esa costilla era parte de un solo especie. Entonces, la unidad o el ser uno no es el resultado, sino es el punto de partida. De ese punto de partida viene la diferenciación sexual y estos 2 se reconocen como iguales, ¿verdad? Como, digamos, como el reflejo de la mano derecha y la mano izquierda, que son exactamente iguales, pero que están reflejando la una a la otra. Así el hombre y la mujer se encuentran que son iguales en ese sentido, pero también distintos y complementarios. Y entonces en el matrimonio, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer en una aventura nueva de vida, un compromiso de fe, de caminar juntos,
de compartir el camino de la vida y la fe y crecer en el Señor y todo eso, entonces se hacen uno. Vuelven a ser ese uno que eran antes, desde la creación. A mí me parece que así hay que leer así las bases, digamos, del matrimonio cristiano o bíblico, ¿verdad? Es en que hombre y mujer se complementan. Se complementan, así como en todo el relato de la creación, desde la primera página de la Biblia, hay complementariedad entre los elementos que están ahí como pares, ¿verdad? El día y la noche, ¿verdad? La tierra seca y el mar. Los animales del agua y los animales del aire, ¿verdad? Hay siempre pares. La expansión, o sea, las aguas de arriba y las aguas de abajo, el cielo y la tierra. Después las bestias salvajes y las bestias domésticas. Y todas estas son una serie de separaciones que son indicadoras de que hay dos elementos, dos elementos que se complementan, que son distintos el uno al otro y que se necesitan el uno al otro. Curiosamente, este es un descubrimiento muy raro y muy interesante, que todos estos actos de creación de Dios reciben el calificativo de bueno. Vio Dios que era bueno. Todas ellas, se repite esa frase una y otra vez, menos en una. Menos cuando Dios separa el cielo de la tierra, ahí no aparece esa frase. No dice, queda en silencio el poema bíblico, como sugiriendo que de todas las separaciones, la separación entre el cielo y la tierra no lleva el calificativo de bueno, y de alguna manera toda la historia de la Biblia, toda la historia sagrada, explica cómo se las arregla Dios para volver a juntar el cielo con la tierra. Y eso lo hace en Cristo. En Cristo es donde se junta el cielo con la tierra, ¿no? Y todo el que está en Cristo conoce cómo Cristo, conocer a Cristo es estar en el cielo, aunque estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Y por eso, una de las complementariedades de las que hablamos la vez pasada es la complementariedad de representación, pero como es la tercera, hay que comenzar por orden, con la primera. Con ¿no? la genética. La complementariedad genética, sí. O sea, tiene que ver con la complementariedad anatómica, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, y la complementariedad que hay entre el cigoto femenino y el cigoto masculino, que en la fertilización comienzan una nueva vida. Se necesita el ingrediente femenino y el ingrediente masculino para la generación de nueva vida, para que exista una nueva generación. Y entonces eso es como un indicador de que la reunión entre el hombre, la unión entre el hombre y la mujer es complementariedad bendita, porque genera nueva vida. Y también no sé qué tanta relación la podríamos poner en esto, pero que trasciende no nada más en la unión sexual, sino que además la consecuencia de la unión sexual, que es la vida, también depende de esa complementariedad, me parece. Es decir, porque la mamá es la que tiene al bebé, ¿no? Y la mamá es la que desarrolla el alimento crucial y necesario para una vez que nace el bebé, pueda darle ese alimento, pero no es el papá. Entonces estamos hablando de que la mamá o la mujer ya tiene también una función establecida por la genética, y el papá desarrolla otras cuando el bebé nace, pero que eso también complementan decías, modelo de sociedad, de familia, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí estamos todavía hablando del matrimonio como una realidad humana. En todas las culturas existe este tipo de complementariedad genética, pero creo que el ingrediente cristiano ahí, específicamente cristiano,
sería pues la valoración de la vida, ¿no? La valoración como un don muy sagrado de la vida. Los primeros cristianos, entre las cosas que hacían, ellos se dedicaban, había equipos en la iglesia, ¿no? Iglesias pequeñitas, pero que se dedicaban a ir a buscar en las calles de la ciudad a bebés que hubieran sido abandonados, porque era una costumbre en el Imperio Romano que los hijos que le nacían a la familia no eran reconocidos por el padre, porque el padre no quería dividir su hacienda para que solo existiera un heredero de toda la hacienda. No reconocía a muchos de sus hijos hasta que finalmente ya reconocía a uno que iba a ser el único heredero. Pero ese heredero tenía hermanos y hermanas que andaban por ahí regados. A esos les llamaban los expósitos, o sea, porque eran expuestos, se los ponía en la calle y eran víctimas de que, pues, que les llegaran los perros o el frío o el hambre. Era algo tremendamente cruel. Y los cristianos iban a buscar a los expósitos, a recogerlos. O sea, el cristianismo valora la vida, no se desentiende, ¿verdad?, de cuando Dios da un don así, de una nueva vida, porque dice el texto bíblico que herencia del Señor son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre, ¿verdad? Fíjate que como lo planteas me hace pensar en que también el que suceda esto de promover la vida, pues, y el aceptar esta complementariedad genética, también de cierta manera siento yo que es aceptar la bendición, la oportunidad de participar de uno de los, si no es que el más grande milagro que podemos palpar en nuestra humanidad, que es poder ser partícipes de ver, de que se geste vida en nuestro ser, ¿verdad? Sí. En nuestra familia. Sí, y toda vida, como dice Santiago Benavides, toda vida humana viene de papá y de mamá. Y cuando no lo aceptamos, cuando decimos no quiero esto, me parece que estamos rechazando también un poquito esa oportunidad, ¿verdad? Hay quienes no pueden. De participar en la acción de Dios. Hay quienes no pueden, y bueno, ese es otro tema, y nosotros mismos, mi esposa y yo, pues durante muchos años vivimos esta etapa de que queríamos, pero no podíamos, que creo que eso es distinto al de lo que estamos hablando, pero que estemos dispuestos a abrazar y a reconocer que la complementariedad genética es fundamental para un matrimonio, habla de que estamos dispuestos a también ser partícipes de este milagro y de esta consigna, si lo queremos llamar de alguna forma, de participar de la generación de vida, ¿no? Sí, Dios nos permite la gracia de participar con Dios en los actos de creación. Y de hecho, cuando Dios deja al ser humano en el jardín del Edén, le encarga cuidar el jardín y guardarlo. Y al hombre y a la mujer les dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y ejerzan un dominio sobre todos los otros seres vivos, que no es dominio tiránico, ni aplastante, ni destructivo, sino que es dominio de administración y de hacer que el jardín de Dios florezca y que esté limpio, y que esté ordenado, ¿verdad? Esa es la tarea que Dios le ha encargado al ser humano. Los teólogos le llaman a eso el mandato cultural, es decir, el encargo al ser humano de hacer cultura, de cultivar todo lo que se puede cultivar la tierra, que es la agricultura, pero cultivar el pensamiento también, cultivar las artes, cultivar la ciencia, la tecnología, cultivar la filosofía, hacerse humanos, ¿no? Y en qué ejemplo tan más vehemente está en la tarea de hacer cultura que en la tarea de criar a la nueva generación. Porque a la nueva generación le estamos enseñando también a hacerse humanos, ¿verdad?
a cómo se trata a la gente, a cómo uno tiene cuidado de sí mismo o de sí misma, a cómo vas relacionándote con el mundo de Dios y te vas haciendo humano. Esa es la función de los papás y mamás, hacer que la generación que sigue se haga plenamente humana, Mm. ¿verdad? Lo mismo que le encargó Dios a la primera pareja, el mandato cultural. Entonces, la complementariedad genética tiene mucho que ver con este gran episodio de la historia de la salvación, que es la creación, ¿no? Mm. De la creación sacamos que hay una bienaventuranza especial, un florecimiento de la vida cuando un hombre y una mujer se complementan. Y pensando un poco en lo que decías hace rato, también de la unidad y de cómo debemos buscar el que sean iguales, que así Dios vio en Sí, igualdad y en unidad a la pareja. Me parece que en la parte genética y hablando un poco de lo sexual, creo que también es importante resaltar que también en la parte sexual, y ya hablando de la intimidad entre hombre y mujer, tenemos que buscar esa igualdad también, ¿verdad? O sea, sí, porque de pronto, en lo general, pues los hombres abusan sí. con palabras, y ya no quiero hablar de la parte física, pero abusan muchas veces de la mujer, ¿no? Ujú. Y hablando en la calle, pero hablando también en la intimidad. Sí, sí, No sí. buscamos la igualdad, no buscamos que la otra persona también pues se pueda sentir plena. Sí, Y creo que es importante que esta parte de la complementariedad genética la veamos también en este aspecto sí. de la igualdad, de promover y Porque, buscar que la otra persona se sienta plena, ¿verdad? Y no que sí, sea yo el que me debo sentir sí, pleno. sí, porque Dios es amor. Volvemos a ese punto. El poderoso se dedica al servicio. El poderoso rechaza su poder, sí, y lo conforma en fuerza para la compasión, en amor al otro, ¿no? Entonces, en el Imperio Romano, antiguo hace 2000 años, todo lo que tuviera que ver con sexualidad era dedicado a la satisfacción del hombre, nada Mm. más, ¿no? Y el hombre poderoso, el que tuviera el jefe de la familia, ¿no? Algo así como los grupos de primates superiores que también nada más el Sí, sí, sí. macho alfa, ¿verdad? Es el que puede tener acceso a las hembras. Bueno, algo así pasaba también antes de la llegada del cristianismo. El cristianismo, precisamente influido por toda la teología hebrea del valor del hombre y de la mujer, y de la representación de Dios como el esposo de Israel, y de Dios representando al cielo y a Israel a la tierra, y el deseo de Dios de que cielo y tierra se unan. Y entonces eso le trae al esposo cristiano la encomienda, nueva encomienda de amar a su mujer. Mm. Eso es algo nuevo. El hombre en el Imperio Romano no tenía por qué amar a la mujer, no tenía por qué amar a su esposa. La esposa era la que le daba hijos nada más. Pero el esposo cristiano tiene este mandato. Así como Cristo ama a la iglesia, ama a tu mujer, ama a tu esposa. Entonces eso implica que a la hora de estar en la intimidad, en la dinámica íntima de la relación sexual, no hay un abuso, un aborazamiento descontrolado de un hombre, o tal vez también de una mujer, Claro. puede ser, pero casi siempre es de un hombre, ¿no? Que quiere solamente satisfacer Ujú. su deseo, como si de eso se tratara nada más, ¿no? Y que eso ¿Verdad? repercute en lo que vemos de manera muy clara, de cómo a lo largo del tiempo la mujer se ve o la pintan incluso en películas, en libros, en todos lados Solo como un como un objeto. objeto, solo Exacto. como un objeto, sí, exactamente. Bueno, la devoción cristiana ha desarrollado una técnica que a mí me parece muy valiosa, que es el ayuno. Mm. En el ayuno cristiano, la persona decide no comer por el tiempo que decida. Normalmente, el modelo más común es de no desayunar y no comer el almuerzo Mm. de mediodía y solamente terminar
con una cena ligera, ¿no? Entonces, pero el ayuno, incluso ese de brincarse desayuno y comida de mediodía, le va enseñando al cuerpo que no manda, que el cuerpo no manda, ¿no? Que no se trata de que haga el cuerpo lo que el cuerpo quiere, que al cuerpo hay que darle lo que quiere. De hecho, en Corintios Pablo dice, sí, hay un dicho que dice que el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Porque el dicho completo allá en Corinto era, el vientre es para las viandas para el vientre, y el cuerpo es para la fornicación. Entonces Pablo toma la mitad del dicho, y dice, estoy de acuerdo que el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, pero el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Entonces, cuando uno practica el ayuno, le estás diciendo a tu cuerpo, tú no me mandas, tú no mandas. Entonces, también esa actitud de dominio propio se ejercita en la intimidad del matrimonio, cuando el esposo tiene una actitud paciente, amorosa, cariñosa, cuidadosa, respetuosa por su dama, por su mujer, ¿no? Y se preocupa porque la mujer no solamente sea un objeto, sino que ella también tenga este placer precioso que hay en la intimidad sexual del matrimonio. Curiosamente, el Cantar de los Cantares, este libro precioso que está ahí en la Biblia, tiene cantos que dan el esposo a la esposa, pero también la esposa al esposo. Sí, de hecho, sí, el primer capítulo es ella diciendo, oh, yo quiero los besos de mi amado, yo quiero que él me bese. Entonces, es una mujer que no tiene empacho en declarar públicamente que está enamorada de su esposo y que lo quiere a él, ¿no? Hasta la cocina. Quiere todo de él, ¿no? No nada más una conversación, sino quiere sus besos, ¿no? Correcto. O sea, quiere su intimidad física y corporal y sexual. Entonces es algo hermoso que la fe bíblica valora el deseo que tiene la mujer y no lo menosprecia ni lo descalifica, ¿no? Entonces, en la relación íntima de esposo y esposa hay ese principio de amor, de paciencia, de no buscar lo suyo propio, no estar como quien se sienta a comer y como dice el dicho, yo cuando como no conozco. O sea, se siente a comer como si fuera un perro o un animal, así, comiendo hasta satisfacerse, en lugar de estar en dominio propio y diciéndole al cuerpo, tranquilo, o sea, no, ahí está, tienes hambre y ahí está la comida, pero hay otros también que están comiendo, y espérate a que todos espérate a que las mujeres tengan su plato. También vamos a dar gracias por esta comida. Pues a lo mejor se toman las manos o dicen gracias Señor por estos alimentos. Y ya comienza a comer, pero con dominio propio. Yo creo que hay un reflejo de cómo nos portamos en la mesa a cómo nos portamos en la cama. Fíjate que es muy interesante eso del dominio propio. Creo que vale la pena después hablar más a fondo de esto, porque me hizo pensar en muchos jóvenes que empiezan a descubrir la sexualidad y que creo yo que el dominio propio es súper indispensable en esta edad de descubrimiento para saber contener, saber controlarse, saber cuándo es el momento, qué es lo que sí es bueno hacer, qué es lo que no es bueno hacer. Y creo que tiene mucho que ver con esto del dominio propio, ¿no? Claro que hay muchas otras cosas que pueden influir hablando específicamente de la parte sexual, para un joven, para que pueda o no tener ciertas prácticas en su intimidad, en lo individual o con pareja, ¿verdad? Sí. Pero creo que ese es un tema que valdría la pena desarrollar después. Entonces, ahora, cerrando un poquito el tema de la complementariedad genética, hablábamos de que es entre un hombre y una mujer, hablábamos del dominio propio en función de que como Dios es amor, yo busco que la otra persona se sienta plena, que sienta placer, ¿no? En lo que está pasando y no es una satisfacción propia, y en un tema de igualdad, ¿no? Y finalmente, en cómo el que esta complementariedad la abracemos como una verdad,
nos hace partícipes del milagro de la vida. Ujú. Y que entonces sí hay un propósito también, no es nada más, pues es que yo tengo que estar con una mujer para reproducirnos y se acabó. O sea, más bien pensarlo en esa bendición del milagro que es ser partícipes de algo que Sí. no es posible por el ser humano, que es Mm. darle ese aliento de vida a un ser, Y que ¿no? es un ingrediente importante para el florecimiento humano, ¿no? Correcto. Para lo que es el bien vivir, ¿no? El bien vivir a lo largo de la vida, ¿no? Cuando después de años, de décadas, miras el camino recorrido y das gracias a Dios y dices, bueno, por la gracia de Dios he logrado florecer, ¿verdad? Entonces, creo que con esto hablamos de la parte biológica, ¿no? La genética, Sí. la sexual. Tal vez podremos hablar un poquito entre estas dos, la emocional también, que creo que Sí. está muy ligada a esto que acabamos de decir, de cómo valoramos y tratamos a nuestra esposa y las esposas a sus esposos, ¿no? Buscando la dignificación, buscando el tema de la unidad. Hace ratito hablábamos de un ejemplo que me pareció muy, muy interesante de una película que viste, acerca de Sí. cómo en este tema de la unidad también tenemos que buscar, o es importante buscar, y ahorita si quieres desarrollas un poquito el tema del ejemplo de la película, tenemos que buscar el bien común. Y cuando hablamos de que somos uno solo, los logros de la otra persona son logros míos y mis logros son logros de la otra persona. Sí. Y los recursos que pueden llegar por el trabajo individual son recursos que son de los dos. Sí. Y cuando lo vemos en en todas las áreas de la vida, poniendo esta premisa de la unidad, en que somos uno, pues que somos uno de a de veras, ¿verdad? No somos uno, aquí sí, ¿no? O sea, soy uno, pero pues en mi celular yo tengo mis cosas y nadie puede entrar y no puedes ver nada porque esto es mío. O este es mi dinero, ¿no? O estos son mis amigos. O este es mi tiempo. Claro que hay que buscar también el desarrollo individual y personal, pero eso no implica que debes prevalecer sobre el principio de Sí. unidad de una relación, Se ¿no? instala el nosotros, ¿no? Exacto. El nosotros en primer plano. Sí, exacto. Jalil Gibran tiene ese poema precioso en el libro del profeta a los amantes que les dice, sean como dos árboles que están creciendo a suficiente cercanía para identificar que están juntos, pero a suficiente distancia para que sus raíces y sus ramas no se asfixien mutuamente, ¿no? Pero sí se identifica que están juntos. Sí, correcto. Están... Entonces, ibas a hablar del ejemplo de la película. Ya, bueno, no quiero dar spoilers, ¿verdad? No digas el nombre. Está difícil. Pero es la película del año pasado, en donde es una pareja de escritores. Ella es muy exitosa. Él no ha podido despegar sus libros, no ha podido escribir bien una novela buena. Y entonces está frustrado. Y pues estando trabajando en la parte de arriba de la casa, se cae y se muere, ¿no? Y entonces toda la película es averiguar eh, si fue un accidente, si fue un suicidio o si ella es la principal sospechosa, si ella lo empujó, ¿no? Y trata, de eso se trata toda la película. Cuando sales de la película, siempre sales y preguntas, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Si fue ella o no? ¿No? Pero el punto está en que no es que ella lo haya empujado físicamente, pero la manera en que se relacionaban entre ellos sí lo empujó a él a querer terminar su vida. O sea, porque era un matrimonio en donde no había complementariedad, más bien competencia. Y donde cada quien era como si, bueno, coincidían en vivir en la misma casa y coincidían en tener un hijo en común, pero nada más. No había una unión verdadera entre ellos. De hecho, hay una frase en el guión en que ella
desprecia la complementariedad. Dice, yo no quiero saber nada de la complementariedad. Bueno, ese es el problema. Eso es lo que finalmente termina matando al esposo, ¿no? Que está en un matrimonio en donde no se valora la complementariedad. Siempre insisto yo que un matrimonio no se consuma necesariamente en la cama, sino que se consuma en el presupuesto, ¿verdad? O sea, cuando ya lo poco o mucho que uno gana, no se lo guarda para sí, sino dice, bueno, esto es de los dos, es de nosotros, ¿no? Igualmente, cuando ella trabaja, bueno, también pone lo poco o mucho, porque es de los dos. En el proyecto que entre los dos se escuchan, conversan, toman decisiones y agencian, ¿verdad?, su vida, ¿no? Gestionan su vida. Creo que cuando no hay eso, el matrimonio sí se puede convertir en una pesadilla, ¿no? Una pesadilla. Que no es lo mejor para un matrimonio, estar nada más solo, aunque estemos casados, pero solos, sin poder contar con la otra persona en el momento más difícil. Es interesante que los estudios indican que las personas que están en relaciones estables en la que pueden contar con la otra persona alcanzan a vivir buena vejez. Buena vejez. Siguen a más de 80 años y con buena salud. ¿Por qué? Porque han tenido una relación doméstica, familiar, en la que saben que pueden contar con su pareja, ¿no? Y también cuando pones como premisa este tema de la unidad, puedes encontrar en tu pareja, en tu esposa, los esposos y las esposas en los esposos, como tú dices, alguien que te acompaña, pero incluso que te sostiene y que te alimenta y que te ayuda y te incentiva a ser mejor. No porque te lo impongan, sino porque tú mismo, al momento de pensar en quiero que la otra persona esté bien, tú mismo también quieres estar bien, ¿verdad? Tú mismo también te quieres desarrollar para poder ayudar y brindar a la otra persona de estabilidad, de amor, de seguridad. Pero también cuando estamos en un momento complicado, o cuando estamos luchando con nuestros propios, ¿cómo llamarlo? Nuestras propias luchas, y tú estableces el nosotros, esa lucha ya no es sola, como tú dices. Y Dios, aparte, yo veo así, que nos da un reflejo de su amor a través de la compasión, de la gracia, a través de la relación. Porque tú te abres, ¿no? Y dices, pues, somos nosotros, yo puedo explicar pues, mis fallas, mis tentaciones, mis logros, para que los pongamos a la luz de nosotros, ¿no? Y entonces ya es algo que caminamos juntos. O sea, yo es algo que veo que funciona y que vale la pena. René Padilla escribió un libro sobre este tema que, junto con su esposa, Catherine, el libro se llama Hacer el amor en todo lo que haces. Y quiere decir que hay una convivencia en el matrimonio en donde, aunque sea cosas como trabajo fuera de la casa, trabajo en la casa, trabajo productivo, trabajo de atender la familia, lo que sea que uno haga, no solamente en la intimidad de la recámara, sino en todo lo que uno hace, está manifestando su amor, su servicio, su compasión, su deferencia por su pareja, ¿no? Está buscando que el otro esté bien, ¿no? La complementariedad es entonces complementariedad más que genética, es una complementariedad emocional. ¿Ya? Yo sé que mi esposa me escuchará y me dará consejo. Yo sé que podré conversar con ella y ella también conmigo. Eso es lo que en el relato de Génesis 2 no podía hacer Adán con ningún otro de los seres vivos. No había complementariedad. O hasta emocional. rendir cuentas, ¿verdad? O rendir cuentas. O sea, claro. qué tan bueno es
que podamos rendirle cuentas a alguien. Y si es tu esposo o tu esposa, pues qué mejor, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y es cuando se da, por ejemplo, un estado de conciencia en el matrimonio eh, en que sabes que no le puedes esconder nada Incorrecto. a tu pareja, ¿verdad? Y yo varias veces le he dicho así a mi esposa, ¿no? Es que tú me lees, me conoces, de plano, yo nunca voy a poder engañarte. Y nos reímos. Dice, pues sí, pues no. Sí, es correcto. Porque, porque para caer en un engaño, en una infidelidad, un adulterio, es necesario estar en un estado de actuación, pretensión, mentira, Mm. eh, Desconexión. apariencia, claro, desconexión, separación y, y finalmente es un gran desprecio por el otro, ¿verdad? Por la pareja que Dios te dio, ¿no? E implica no aceptar, como dijimos hace rato, cuando no se acepta la complementariedad genética, qué triste, qué tragedia. También esto, cuando no se acepta la complementariedad emocional, qué triste, qué tragedia, porque entonces ahí se abre la puerta para buscar esa supuesta complementariedad emocional en otro lado, Mm. ¿verdad? Vamos a estar hablando en los siguientes capítulos acerca del matrimonio con diferentes características de este modelo de matrimonio que vale la pena. Pero quería nada más puntualizar que qué tan importante es pensar en esto en el día a día, porque hay una frase o hay una idea, ¿no? De que pues cuando el amor se acaba, pues ya no tiene caso seguir, ¿no? Y yo estoy un poquito en contra de cómo plantear eso, o sea, no es que el amor se acabe, bueno, sí es que se acaba, pero más bien se debilita Mm. porque no estamos desarrollándolo, ¿no? O sea, entonces para llegar, Cultivando. cultivándolo, para llegar a esto que tú dices de que la otra persona me puede leer, eso implica un trabajo importante en el día a día, que entonces cultiva y alimenta el amor, y Ujú, entonces, pues así como se va a acabar, ¿verdad? ujú. Y que hay que creo que diferenciar este tema del que ya no siento amor con que a veces confundimos el amor con otras cosas, ¿no? Sí, 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 Y sí. eso de pronto es lo que lleva a muchas personas Sí. a pensar que entonces no hay amor, pero es porque lo relacionamos a otras cosas. Lo vamos a ver más adelante, solo Mm, quería puntualizar qué tan importante es esto que dices ujú. de poder llegar a un punto en el que nos podemos leer, pero que detrás de hay un trabajo Ujú. diario e importante que hay que hacer, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, creo que ya lo medio lo englobamos, pero quiero aterrizar en la complementariedad teológica. Uy, sí. ¿Qué podemos decir Sí, eso, de esto? utilizamos la palabra teológica, está muy linda, ¿verdad? Yo siempre le he dicho la complementariedad eh, de representación. Mm, Y es que esposo y esposa representan más que solamente, misteriosamente representan más que solamente un hombre y una mujer. mm, Pablo dice que es un misterio, porque está hablando de la unión entre Cristo y su iglesia. Quiere decir que de alguna manera misteriosa, el esposo y la esposa representan más de lo que como individuos son. Para empezar, pues representan cada uno de ellos toda su trayectoria de vida, representan sus relaciones importantes, su tribu de la que provienen, ¿no? Así que la unión íntima entre el hombre y la mujer es más que solamente dos personas, ¿no? Mario Benedetti dice ese verso famoso y hermoso, ¿no? Que dice que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. mm, Tú y yo somos mucho más que dos. Claro, somos mucho más que dos porque representamos no solo representamos a nuestro pueblo, pero también teológicamente hablando, en pocas palabras,
es la representación de la intención divina de volver a juntar el cielo con la tierra. Dios se las arregla a lo largo de toda la Biblia, porque en la primera página se separa el cielo y la tierra, y es la única separación de la creación que no recibe el calificativo de bueno. Y después en la última página de la Biblia, el cielo viene y se posa sobre la tierra. La nueva Jerusalén viene y se instala sobre la nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva creación. Y se cumple ese deseo de Dios de volver a juntar el cielo con la tierra. Y yo creo que el texto de Efesios 5, donde dice que es un gran misterio, porque está hablando de Cristo y la iglesia. Ahí está la pista para decir que todo matrimonio cristiano que tiene la bendición de Dios es una representación de el cielo y la tierra que Dios quiere volver a unir. Y bueno, eso se da, claro, en la unión íntima entre esposo y esposa, pero también afuera de la alcoba, ¿no? En toda la manera de inclinarse a favor del otro, de servirse, de buscar cómo ayudar al otro, cómo compartir las tristezas y las esperanzas y las alegrías y las bendiciones, y no estar compitiendo, ni estar guardándose individualmente lo suyo, sino viendo cómo servir al otro, ¿no? Sí, y porque creo yo que a mí me gusta siempre pensar en capas, ¿no? Este tema de la sociedad. Es decir, cuando hablamos, y hablando ya un poco más acerca de la Biblia, sobre el buscar amar al prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Pues, ¿en dónde vas a poner en práctica eso? Pues, ¿quién es tu próximo? ¿Quién es la persona más cercana a ti? Tu esposa. El primer prójimo, sí. Tu esposo, ¿no? De las esposas, tus hijos. Sí. Entonces, implicar, la implicación de decir amar al prójimo como a ti mismo, o sea, lleva en sí varias de las cosas que vemos en la Biblia, como lo que tú dices, pensar en el bien del otro, llorar con el otro, el servir al otro, y luego vemos en Pablo cómo habla de piensen en el otro como si fuera superior a ustedes, ¿no? Para que no se vuelvan egoístas, para que no se vuelvan vanidosos, y entonces tener ese ejercicio en la casa nos está formando para poder actuar con los demás de la misma manera, ¿no? Porque si yo no logro establecer eso en mi vida diaria, en la rutina diaria, ¿cómo lo voy a hacer con los demás? ¿Cómo realmente me voy a interesar por el otro si con la persona con la que vivo, con la que yo decidí estar, no lo estoy haciendo? Como también, o sea, podríamos ver otros ejemplos en la Biblia de cómo, bueno, soportar los unos a los otros también, ¿verdad? Sí. Porque también, evidentemente, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, hay cosas que a lo mejor no nos gustan de nuestra esposa o de nuestro esposo, y son parte fundamental de la convivencia de la sociedad como familia. Entonces, cuando hablaba yo de capas, pues el primer núcleo de sociedad, como ya lo decíamos, que se establece, pues esposo y esposa, familia con hijos, familia extendida si lo quieres ver, los vecinos o la comunidad, nuestro país, la humanidad, ¿no? Sí, sí. Y si en esta parte fundamental no logramos poner en práctica estos principios teológicos de convivencia y de amor mutuo y de respeto, pues evidentemente en lo demás eso es muy bueno, no se va a ver, sí, ¿no? Muy bueno, muy bueno. En la casa, pues, aprendemos a ser humanos. Y a ser humanos que buscan florecer en el Evangelio, con la buena semilla del Evangelio. Ahí está la clave para nuestro florecimiento. Pues ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que está muy interesante, como te decía, y para que sepan los demás, no se pierdan los siguientes episodios, vamos a seguir hablando un poco del matrimonio con otras características que nos parecen vitales abordar, porque queremos promover el matrimonio, creemos que vale la pena, que hay que abrazar esta
idea de que nos podemos casar y que los matrimonios pueden perdurar y que sí hay maneras de poderlo hacer, ¿no? Hoy en día muchos no le están apostando y yo quiero invitar a que apostemos a decirle sí al matrimonio. No es fácil, es un reto, pero se puede. Y aquí vamos a seguir platicando sobre estos puntos. Te agradezco mucho, Joel, por este tiempo y pues nos vemos. Gracias a el ti también, próximo. Meja, y gracias a cada persona por escuchar. Dennos sus comentarios, por favor. Sí, suscríbanse, denle like y nos vemos el próximo episodio.